Bueno, gracias a todos por haber venido. Esta charla la hemos organizado junto con el Grupo Aldao y la agrupación Osvaldo Soriano del Centro de Estudiantes. Tenemos la presencia del licenciado Julio Alejandro Neme, o Jalil, ¿cierto? Y nos va a estar comentando sobre el conflicto, los orígenes, la génesis del conflicto árabe-israelí, en consonancia con la situación actual en Ucrania y Rusia. Así que, bueno, Julio es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas de la Cátedra Libre de Estudios Árabes Contemporáneos y es de segundo semestre, pero vamos a tener ahora un adelanto, ¿cierto? Un approach. Así que bueno, te doy la palabra, Julio. Gracias por haber venido. No, por favor, gracias a vos, gracias al grupo y del Centro de Estudiantes La Soriano, realmente, por esta invitación, al grupo Aldao, por supuesto, comandado por mi amigo y paisano hermano Emilio Caram. Bueno, obviamente a las autoridades aquí de la Facultad de Filosofía y Letras por habernos invitado, y a los asistentes y a ustedes por estar en esta charla, que vamos a tratar de ser lo más pedagógicos y puntuales y precisos posible. Indudablemente que es un tema excluyente a nivel político internacional, que mueve los resortes a nivel mundial. Es un asunto muy amplio, que recorre muchísimos intereses, muchísimas ideologías, muchísimos enfoques históricos, políticos, sociales, geoestratégicos. Y en este caso también lo que nos interesa un poco también la parte un tanto arqueológica del asunto, antropológica y también algo relacionado a lo teológico, que también en alguna manera está emparentado. ¿Qué me estoy olvidando? Pequeño detalle: el derecho internacional en este asunto tan vilipendiado por algunos medios de comunicación y sectores de la prensa. Por eso mismo vamos a tratar de darle la mayor seriedad con los documentos que acreditan las cosas que aquí se vierten, porque en ese sentido trato por todos los medios de ser lo más exacto posible, siguiendo básicamente los cánones de lo que es el academicismo, y ante cualquier duda siempre tener la palabra de los verdaderos protagonistas de una disertación, que no es uno simplemente es una persona que está abocada a reflejar, a potenciar lo que otros autores han investigado profusamente. Así que bueno, la idea es esa, citar a varios autores, de los cuales también es muy importante y muy interesante que muchos de ellos sean del lado israelí, ¿no? Que han aportado muchísimo a descubrir la verdadera causa de esta situación, y también, lógicamente, lo vamos a emparentar un poquito a lo que sucede con la guerra Rusia-Ucrania, que nos tiene bastante a todos desalentados. Indudablemente que la era Joe Biden, la era Biden de Estados Unidos, empezó tal cual nosotros preveíamos, por lo menos desde nuestros portales, que estábamos avisorando que se venían tiempos turbulentos después de 4 años de bastante estabilidad
y en calma, se puede decir, independientemente de que Donald Trump no sea un político de mi paladar. Al contrario, fue un presidente que intentó correr la capital, trasladar la capital de Israel de Tel Aviv a Jerusalén, a la Jerusalén árabe, así que en ese sentido, para nosotros no es una figura simpática. De todos modos, lo que sí, al menos yo pondero de Donald Trump, es que se dedicó básicamente a los asuntos internos de su propio país, sin involucrarse directa o directamente en otras guerras, y lamentablemente volvimos a la era de Obama, de Clinton, de George Bush padre. Volvimos otra vez a tener un mundo bastante desestabilizado. Indudablemente que esto responde a ciertos intereses que por ahí la opinión pública en general, que no está empapada en estos asuntos, cree que son cuestiones azarosas. Aquí hay una cuestión que yo lo venía reflejando y algunos analistas también profusamente, que era que una de las grandes industrias que mueve la economía mundial, que es la industria del armamento, estaba pasando por un periodo de bastante, diríamos, quietud. Cuando asume Joe Biden, creíamos que el asunto iba a explotar por el lado de Irán, que el complejo global armamentístico se iba a reactivar nuevamente en esa zona, y bueno, para sorpresa de todos, fue justamente en la región del Donbass, en Ucrania, o mejor dicho, claramente territorio ruso. El 80% de los habitantes de esa zona son rusoparlantes, así que indudablemente que lo que hizo, diríamos, lo que debidamente hizo el presidente de Rusia fue justamente una de las grandes, principios postulados de las Naciones Unidas, ¿no?, que anteriormente se llamaba Sociedad de las Naciones, que es la autodeterminación de los pueblos, ¿no?, este principio básico y universal que se debe respetar. Estas dos regiones que quieren pertenecer y que han sido reprimidas desde hace 10, 12 años por las milicias ucranianas, y que indudablemente responden a una lógica que tiene como objetivo que Putin indudablemente tuviera que responder ante esta agresión defendiendo a sus ciudadanos. Esto ya ha ocurrido en diferentes momentos de la historia. Ahora lo vamos a ver un poquito con más determinación, pero está demasiado vinculado a ciertos asuntos que tienen que ver con el mundo árabe, con ciertas regiones que también en su momento fueron separadas de esa integridad territorial, y hay una semejanza que es muy palpable, muy visible con lo que está pasando hoy en Rusia-Ucrania. En el año 1990, en plena descomposición de la Unión Soviética, Saddam Hussein, que había sido, a los intereses de Estados Unidos, 8 años de guerra entre Irak e Irán,
recordemos la Revolución Islámica de Irán en 1979, indudablemente que se tenía que frenar esto de alguna otra manera. ¿A quién se busca para poder hacer la tarea sucia en este caso? Fue a Saddam Hussein, ¿no? Que le declara rápidamente, un año después, la guerra a el Estado Islámico de Irán. Esto dura 8 años. Luego de eso, 2 años después, en el 90, Saddam Hussein invade con la connivencia, con la complicidad, diríamos, con la venia del Departamento de Estado norteamericano, el territorio de Kuwait, y se encuentra con una de las bofetadas o las traiciones más grandes de las últimas décadas, que fue justamente que rápidamente cambia el cuadro de situación y Saddam Hussein se ve acorralado primero por una resolución de las Naciones Unidas, ¿no? Y después por ¿cuál sería la palabra? Fabulosa coalición internacional, igual que lo que está sucediendo hoy en el mundo, porque en realidad lo que está pasando hoy con Ucrania, hay una coalición internacional que responde a intereses realmente de una élite financiera muy bien, diríamos, detectada, y lo mismo ocurre en el año 1990 y se produce la Primera Guerra del Golfo. Indudablemente que la Guerra del Golfo fue... hay un dicho que dice: el que se acuesta con el imperio amanece mojado. Eso le pasó a Saddam Hussein, ¿no? Y indudablemente que fue una de las grandes traiciones, pero que respondía a una lógica. El mundo en ese momento también se encaminaba, después de la disolución de la Unión Soviética, a ciertos años de paz o de tranquilidad. Pero aquí, indudablemente, vuelvo a insistir en esto, antes de entrar en lo que es la charla. Hay una industria que necesita moverse permanentemente, necesita, diríamos, generar conflictos en diferentes lugares del planeta. Y esta coalición internacional, en la cual también Argentina estuvo presente bajo el gobierno de Carlos Menem, lanzó más de 1 millón de, diríamos, misiles, bombas, etcétera, en territorio iraquí. Hoy vemos, como dice esa impronta, diríamos, orwelliana, la guerra es la paz. Bueno, así es, exactamente es así, la guerra es la paz. Estos líderes que vemos hablando permanentemente de paz, 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 en realidad están realmente muy consustanciados y animados con esta vorágine belicista que se está produciendo en este momento, diríamos, en contra de la República Soberana de Rusia, diríamos, al igual que lo han hecho en su momento con los países árabes. Al igual que la factura que le está pasando a Vladimir Putin, 2015, en plena guerra de Siria, en donde indudablemente la cuestión se había empantanado de una manera tan significativa que la única manera de destrabar esa situación, ya llevábamos 5 años de conflicto, era la intervención directa de alguna potencia, diríamos, que se consustanciara realmente con el compromiso de acabar con una guerra realmente que estaba devastando la región. ¿Quién fue esa persona? ¿Quién fue ese mandatario que decidió
acabar de una vez con esta pantomima denominada Estado Islámico, que sí, obviamente tenía una base sustancial, tenía una base de un 20% de ciudadanos sirios que pertenecían básicamente a la concepción suní salafista de los hermanos musulmanes, pero esto fue claramente aprovechado en torno a lo que se denominó en ese momento la primavera árabe para crear una situación de conflicto permanente y una catástrofe humanitaria que no se veía desde finales de la Segunda Guerra Mundial, con 8 millones de refugiados. El único que puso fin a esta cuestión, a la vorágine de la OTAN, que ya se había hecho básicamente con la República de Libia, de Muammar Gaddafi, ¿no? En 2012, donde los planes salieron bastante bien a lo que se había convenido con antelación. Bien, indudablemente que volvemos al principio. Vamos a intentar un poco hablar sobre 4 ejes o sobre 4 cuestiones que nos interesan abordar en esta pequeña charla o intervención. La influencia desastrosa para la región que fue la política de colonización del Imperio Turco Otomano mediante un califato islámico que no le aportó nada a la región del Levante, y quizás las consignas de soberanía o nacionalistas del mundo árabe quedaron anestesiadas en algún punto, ¿no? Porque indudablemente el Imperio Turco Otomano de 1516 a 1918, casi 400 años de este califato que indudablemente tenía pocas semejanzas con los pueblos del Levante, ¿no? Otra etnia, otro idioma, lingüísticamente totalmente diferente. Creemos que en ese sentido sí el mundo del Levante o de la Media Luna Fértil o de la Gran Siria o de los países de esa región tienen que hacerse su propia autocrítica en torno a que indudablemente bajo el califato islámico del Imperio Turco Otomano las reivindicaciones de soberanía nacional fueron muy pocas. Indudablemente hay un antecedente de la guerra entre el Imperio Turco Otomano y la Casa de los Saud, allá entre 1811 y 1816, pero indudablemente que no remitía a cuestiones meramente soberanas, sino a cuestiones que atañen más a lo religioso. Por eso mismo es importante analizar estos 2 puntos. En el eje 3, indudablemente, que creo que es el más importante, analizar también cómo tenemos esta crítica hacia, diríamos, cierto sector del mundo árabe que se aviene a despertar su soberanía y sus reivindicaciones políticas cuando ya el sionismo había, diríamos, prendido bastante en la zona, cuando las potencias occidentales como Francia, Inglaterra, la Primera Guerra Mundial ya habían planificado con el Tratado de Sykes-Picot que el mundo árabe iba a ser balcanizado, que se iban a territorializar ciertas regiones, algunas para Inglaterra, como Palestina, como la región mesopotámica, Irak, en calidad de mandatos, y Egipto
en calidad de tutelaje. También desde el otro lado del imperio, Francia, en ese momento, se iban a repartir las zonas de influencias entre o con los países básicamente de Siria y Líbano. Y en el último punto, el cuarto, que también me parece sumamente importante, analizar también, como vimos en el eje 2, el punto teológico que responde a ciertas cuestiones que atañen al mundo islámico. Incluso también vamos a ser muy sinceros, con teólogos de la gama o de la chapa de Hassan al-Banna, que en 1928 fundó la Hermandad Musulmana y que, bueno, poco bien le hizo al nacionalismo árabe esta implicancia suní salafista y, bueno, básicamente con los preceptos o los postulados de Sayyid Qutb, que primero justamente fue una persona que estuvo en consonancia con la revolución egipcia de 1952, el general Gamal Abdel Nasser, y después lamentablemente se desvió de esa deriva revolucionaria y pasó al campo contrarrevolucionario y, bueno, terminó siendo ejecutado en 1966. La cuestión teológica que nos parece importante abordar en el último punto de esta disertación es básicamente la cuestión que estos autores israelíes tan, ensimismados en el asunto, a través de la arqueología, de la antropología, de los estudios científicos bien pormenorizados, y en esto yo, en calidad de persona también, de fe religiosa, en calidad de persona que profesa una fe católica, también tiene que ser autocrítico en ciertos pasajes del Antiguo Testamento o de la Torá, que también es un libro sagrado en la religión católica, como también lo es en el Islam, las tres religiones monoteístas en realidad, pero hay unos pasajes indudablemente que en el orden moral son sujetos a grandes cuestionamientos, ¿no? Una parte del sector de patriarcas, otra parte del sector del Éxodo, básicamente, y la conquista de Canaán, que eso está en el capítulo de Josué. Es cuestionable desde el punto de vista moral y desde la historicidad, porque indudablemente que lo que nos dicen autores como Neil Silverman o Israel Finkelstein, director del Departamento de Arqueología de la Universidad de Tel Aviv, no estamos hablando de árabes fanáticos en este caso, ¿no? Sino estamos hablando de parte implicada del lado israelí, o Shlomo Zahn, con este libro tan interesante, La invención de la tierra de Israel. Indudablemente que a través de los últimos e impresionantes descubrimientos de 1990 esta parte, han determinado con exactitud, con certeza y con la convicción de haber estudiado e investigado profusamente que ciertos pasajes, no estoy hablando de todo el Antiguo Testamento, en el cual algunas cosas están verificadas, pero estos pasajes que remiten
básicamente a lo que el sionismo después toma como bandera para colonizar tierra árabe, básicamente Palestina, estos pasajes nunca existieron en la historia. Digamos, lo que fue específicamente la colonización de la tierra de Canaán, el éxodo a Egipto, los 40 años del Sinaí. Estos tres puntos más sumados a cuando indudablemente se escribió y se compiló el Antiguo Testamento, cambian indudablemente ciertas concepciones teológicas que tanto las tres religiones tienen como dogma indiscutible, y que de alguna otra manera, como yo siempre digo, nosotros somos personas, somos seres materiales, somos seres con alma o con espíritu, pero también somos personas racionales. La racionalidad o la inteligencia o el avance de la ciencia no puede quedar de lado en este asunto tan importante. Digamos, indudablemente que tenemos que también, y esto es parte de la diversidad, esto es parte de la charla, del debate, del intercambio de ideas, intentar también cuestionar ciertos principios que parece que si uno se entrometiera de alguna otra manera estaría convirtiéndose en un apóstata o una suerte de herejía. Y esto no es así. Esto no tiene que ser así. Digamos, creo, no soy un teólogo, sí he leído el Antiguo Testamento, sí he leído el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento remite claramente a la Biblia hebrea. O sea, la Biblia hebrea es lo que se denomina en Occidente Antiguo Testamento. Digamos, en este caso es indudable que algunas cuestiones no solamente que no están comprobadas, sino que han sido descartadas. Y si hubiesen quedado solamente en lo mitológico, si hubiesen quedado solamente en cuestiones de leyendas como la historia de Osiris, de Isis, cuestiones que atañen a ciertas creencias, hoy en día se remitirían a una cuestión de fe solamente. Pero la cuestión es que estas leyendas, el sionismo político, con la intención de llevar judíos de Europa a Palestina, la toma como verdad documentada en algún aspecto. Es indudable que hay una corporación mediática internacional que maneja los temas en bloque, de forma coordinada, de forma incluso disciplinada, ¿no? Lo que decíamos recién, el ciudadano común no puede pensar, conectar o unir ciertos hechos que al parecer parecen azarosos, ¿no? Pero que indudablemente tienen una lógica. El ciudadano común indudablemente que está anestesiado por una agenda internacional que planifica con un libreto muy bien determinado los puntos a seguir. En primera instancia quiero dejar muy en claro que hay un eje de países que siempre actúan en conjunto desde los últimos 70, 80 años, desde que se crean las Naciones Unidas y que nace el Estado de Israel, que son básicamente Estados Unidos, Inglaterra, Francia e Israel, conjuntamente con otros organismos que básicamente hacen de coto de caza, que es la OTAN y la Unión Europea.
estos 4 países, ahora que se ha agregado a Alemania en los últimos años también, estos 4 países más estos organismos internacionales como la OTAN y la Unión Europea siempre trabajan juntos, siempre, en todos los conflictos. Quizás hay algunos países que en determinado contexto son o están determinados a ser la cara visible, como por ejemplo Francia en 2011 con Hollande de presidente, en la famosa revolución libia, ¿no?, que determinó el derrocamiento de Muammar Gaddafi, ¿no? En este sentido, indudablemente Francia fue la que lideró la coalición encabezada básicamente al lado de Francia los países de la OTAN para acabar con un territorio soberano, con un realmente estadista a nivel mundial significativo como era Muammar Gaddafi, ¿no?, a través de una resolución de la ONU. En otros casos puede ser que lo hagan o lo ejecuten a modo de dúo, ¿no?, como el caso de Estados Unidos e Inglaterra en el 2003, Bush hijo y Tony Blair, ¿no?, invadiendo a Irak, destronando a Saddam Hussein, ¿no?, liderando la coalición de países. También lo puede hacer Israel, ¿no?, cuando bombardea la Franja de Gaza, los últimos 3 bombardeos, 2009, 2012, 2014, el tercero fue de manera sanguinaria, ¿no?, con 2.500 muertos civiles, con la complicidad, por supuesto, de la OTAN y de estos países. Entonces, indudablemente que trabajan en bloque y lo hacen de manera muy articulada y muy disciplinada. Una vez pone la cara uno, otro lo hace otro país, pero siempre gira en torno a estos mismos a estas mismas naciones. Como dije, lo que está pasando hoy en Rusia, con un referéndum de por medio que, diríamos, fue desconocido por las Naciones Unidas y por la OTAN en la región del Donbass, ¿no?, en donde el 80% votó para ser país independiente de Ucrania y más alineado a Rusia, y esto de ninguna manera se respetó, y claramente, vuelvo a insistir esto, desde el 2021, inicio del 2021 a esta parte, ha habido un increíble, diríamos, recrudecimiento de acciones bélicas por parte de Ucrania en conjunto con la OTAN. En otro orden, para terminar con este punto que me parece también sustanciales, hablamos de los planes de la OTAN en Siria que fueron desbaratados por Vladimir Putin justamente, y que ¿quién los saca a la luz? Digamos, ¿cómo nos enteramos de este plan de la CIA, el Mossad, Arabia Saudita? A través de alguien que, a mi entender, tendría que ser premio Nobel de periodismo, como es Julian Assange, ¿no?, a través de los cables de Wikileaks, ¿no?, a través de estos cables nos enteramos de que lo que autotitulaban los medios de comunicación como Primavera Árabe era básicamente una operación muy planificada de la CIA, en consonancia con el premio Nobel de la Paz, señor Obama, y la secretaria de Estado norteamericano, la señora Hillary Clinton. Esta situación que saca a la luz, entre otras cuestiones de política internacional, es lo que lo lleva hoy a estar preso, ¿no?,
detenido político hace casi 10 años, porque indudablemente tuvo la valentía de poder, a la luz del día, todas estas acciones de estos gobiernos.